frecuencias de, de las corrientes que van a estar circulando, de tal manera que no le llegue a la carga. Eh, Acá tenemos, bueno, volvemos al mismo reactor, todo con núcleo de aire. Fíjense que estos son todos filtros de armónico. Esto probablemente lo van a ver un poquito mejor en la clase de tecnología con Gómez. Él es un especialista en la parte de filtros, ya que es uno de los gerentes de Leiden y esto lo domina de taquito. Pero bueno, fíjense que acá son distintas conformaciones de filtro. Acá tenemos un filtro serie donde se utiliza un inductor. ¿Eh? Acá lo tenemos en paralelo con la resistencia, paralelo con el conjunto de resistencia capacitoria. Acá tenemos un híbrido, serie y paralelo. ¿Eh? Pero siempre este símbolo que ustedes ven, que si ustedes lo veían en Electro 1 como una bobinita, eh, digamos, sería el equivalente a este equipo que le estoy mostrando acá. Fíjense que este mismo equipo ya lo tenemos en una playa maniobra. Este es justamente alguna de estas conformaciones, es cómo se presentan en una playa de media tensión o alta tensión. Fíjense que acá tenemos el bloque de cemento donde va fijado donde se arrostra el equipo. Y acá enfrente tenemos un banco de capacitores. Muy bien. Eh, Tenemos acá, lo que como le mencioné anteriormente, es un diagrama trifilar de un motor conformando lo que sería el proceso, un arrancador a través de reactores de arranque. ¿Mm? Eh, Fíjense que por cada fase tenemos un reactor y tenemos, bueno, el fusible de protección, los contactos del contactor, como se trata de media tensión o alta tensión, es un contactor en vacío. ¿Mm? Lo mismo va a ser estos contactos que corresponden a otro contactor. Y la cosa es así. En el momento que va a arrancar el motor, o sea, para evitar que tome una excesiva corriente de arranque, se le interpone un reactor. Estos contactos están abiertos. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente en cada fase va a pasar por el reactor, pasa por acá. Fíjense que acá tienen derivación, el reactor 20%, 40%, 30%, 50%. Entonces, según los cálculos, utilizarán la derivación correspondiente y el motor arranca con el reactor interpuesto. Eso hace que la corriente de arranque baje. ¿Mm? Una vez que ya toma, pasado un cierto tiempo o cuando ya se establece una determinada corriente, eso sale también por cálculo, se abre este contacto y lo que hace, perdón, se abre, se cierra este contacto y lo que hace es cortocircuitar al reactor. Por lo tanto, el motor queda conectado en forma directa con la red. ¿Eh? Y ya como arrancó, el salto de corriente va a ser mucho menor que si hubiera arrancado directamente, en forma directa, con conexión directa a la red. No sé si se entendió la explicación, pero bueno, sigue siendo un reactor. Fíjense que estos son reactores en aire, son utilizados más que nada en media y alta tensión. ¿Más o menos se entendió el proceso, gente? ¿Alguna duda? Perfecto, profe. Se entendió, profe. Bien, 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 bien. Bueno, acá tenemos un reactor que se coloca, se antepone al transformador que va a alimentar a un horno de arco. Horno de arco es para fundir, se utiliza en siderurgia. Eh, los hornos de arco realmente trabajan prácticamente al cortocircuito. Bajan una serie de electrodos que eh, sobre material
que en general, material conductor, puede ser que sea, en general es el hierro, pero puede ser cualquier otro material. Entonces se establece una corriente de cortocircuito que este, los efectos térmicos hacen fundir el material. Entonces, esa corriente de cortocircuito no solamente que es elevada, sino que además tiene unas componentes armónicas muy importantes que van a parar el sistema y bueno, eso lo dificulta la transmisión. Entonces, estos reactores justamente no solamente aplacan la corriente de cortocircuito, sino que además sirve como filtro a, a las componentes armónicas de alta frecuencia, de tal manera que no pase a la red. ¿Mm? Bien. Fíjense que la conformación es exactamente la misma. Variará el número de espiras, variará, digamos, el tamaño, pero la conformación es exactamente la misma. Bueno, también se utiliza, se dice suavizado en corriente continua, ¿eh? También media tensión, alta tensión, pero no es ni más ni menos que un filtrado, ¿eh? Es un primer filtrado, ¿eh? En general los filtros en corriente continua, o sea, cuando uno pasa de corriente alterna a corriente continua a través de un rectificador, los filtros son T o filtro pi conformados por inductores y capacitores. En este caso es un filtro hecho por un reactor. ¿Y cómo trabaja la cosa? Es muy simple. Ustedes lo habrán visto en Electro 1. Lo que hace ese reactor es introducir en el circuito una reactancia inductiva, ¿eh? 2pi por F por L. L es una constante característica de ese reactor. Lisa y llanamente depende de condiciones constructivas de ese reactor. ¿Ok? Ahora bien, si a la salida del rectificador se van a encontrar con una corriente que no necesariamente es continua, probablemente tenga esta conformación, si es esto sería omega t, y esto sería, por ejemplo, U. ¿Eh? Entonces, es una condición pulsante. Entonces, si nosotros analizamos esta señal, vamos a tener un valor medio y superpuesto a este valor medio va a haber una serie de armónicas, de componentes armónicas. No voy a meterme demasiado ahora con esto, porque calculo que lo habrán visto algo en Electro 1, pero van a ver mucho mejor en Electro 2 y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos propiamente en reactores, ¿no? Pero esas componentes armónicas traen aparejado de que la señal va a ser no una continua pura, va a tener unas ondulaciones. Entonces, lo que hace justamente ese reactor es aplacar, le presenta una alta impedancia, una alta resistencia o impedancia a las componentes armónicas de alta frecuencia. Porque fíjense, cuanto más alta sea la frecuencia, mayor va a ser la reactancia. Así que las frecuencias de las componentes armónicas de alta frecuencia se van a ver disminuidas debido a este reactor que está colocado en serie. La señal de 50 ciclos, que es de baja frecuencia, va a pasar tranquilamente. Entonces, probablemente la señal, no le digo que va a amortizar todas las señales armónicas, pero esto a lo mejor puede llegar a tener una cosa, puede ser una cosa así. Entonces, ya es distinta la señal. No es continua pura, pero bajó mucho lo que se denomina las componentes de Ripley. Esas señales armónicas tan molestas, porque lo que quiere uno en la carga es una señal pura de continua
pura. Bien. Pasa lo mismo en el caso de motores eh, que trabajan con reguladores de velocidad o con alimentaciones a través de circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos tienen la capacidad ¿eh? de, eh, de generar componentes armónicas muy importantes. Entonces, fíjense en que si yo coloco reactores para limitar esas componentes armónicas, fíjense, si bien voy a tener ciertas componentes armónicas características del funcionamiento, si no tuviera el reactor, fíjense en cómo sería la señal de la corriente. Sería bastante complicada. Entonces, eso se logra a través de reactores que no es ni más ni menos que trabajarían como filtros. Bueno, en laboratorio, los reactores con núcleo de aire también eh, suelen utilizarse. Fíjense que acá tenemos un reactor en serie con un transformador, es simplemente para limitar, produce caída de tensiones, mínimas caídas de tensiones, obviamente, pero más que nada es para limitar corrientes de cortocircuito. ¿eh? Así que acá los reactores se pueden utilizar para generar simulacros de líneas de transmisión. Se ponen reactores con capacitores. Acá, en este caso, en este caso tendríamos como si fuera un filtro en T. Es simplemente para hacer análisis en laboratorio. Acá tenemos una prueba de cortocircuito, una serie, unos explosores. ¿eh? Así que lisa y llanamente es para eh, hacer simulacros en laboratorio. Bueno, acá tenemos, fíjense, una subestación. ¿sí? Eh, Acá este reactor, como se indica, son filtros de ondas portadoras. ¿sí? Es para separar, o sea, a través de la línea se manda ciertas señales a determinada frecuencia y lo que se hace es justamente con este inductor y una serie de capacitores es poner una trampa, como ahora lo vamos a ver en un ratito, pero físicamente estaría conformada como se ve en la figura. Este sería el pórtico donde recibe la línea de alta tensión, baja baja a los seccionadores y se interpone un reactor. Esto sería un descargador, para el caso de que llegara a provenir por una descarga atmosférica una onda impulsiva de sobretensión, que la vamos a analizar también este año dentro de los transitorios, y deriva cualquier señal impulsiva de sobretensión, la descarga a tierra. Acá tenemos también son filtros de compensación de línea. Fíjense, acá tenemos tres reactores, uno arriba del otro, y acá tenemos el banco de capacitores. Muy bien. Bueno, con eso tenemos más o menos, le presenté los reactores en aire, que ya le digo, la clase que viene lo vamos a ver ya en teoría. ¿sí? Y ahora vamos a ver prácticamente lo mismo, pero con núcleo de hierro. Fíjense en que al ser los reactores con núcleo de hierro, me permite obtener en el mismo espacio inductancias mucho más grandes, o para valores determinados de inductancia, los inductores
con núcleo ferromagnético, como vamos a ver en teoría, me permite reducir los espacios. En este caso tenemos un reactor, fíjense que acá tenemos, si no me equivoco, eh, son las dos conexiones. El reactor está adentro de esta cuba, ya que está sumergido en aceite. Ese aceite me permite a mí no solamente realizar la aislación, ¿eh? sino que además me permite refrigerar a la bobina del reactor cuando está en funcionamiento. Este sería el tanque de expansión, ya que cuando se calienta el aceite al trabajar, al estar trabajando el reactor, calienta el aceite, ese aceite aumenta su volumen y bueno, se utiliza, este tanque de expansión está conectado a través de este caño, acá si no me equivoco hay un relé Buchholz, que me permite a mí satisfacer las variaciones del nivel de aceite, ya sea cuando se calienta o cuando se enfría. Este es un termómetro, y si no me equivoco, este también tiene que ser un termómetro. No, este es un medidor de nivel y este es un termómetro. Así que, bien. Esto sería un reactor núcleo ferromagnético. Fíjense en que es la misma conformación que hemos visto anteriormente, lo único, bueno, también he utilizado también media tensión, alta tensión, según el caso que sea necesario. Insisto, los reactores con núcleo ferromagnético lo que me permiten a mí es obtener valores de inductancia elevados eh, con reactores mucho más chicos que lo que serían el núcleo de aire. La gran diferencia, como veremos también en teoría, es que los reactores con núcleo de aire, la relación tensión-corriente es lineal, mientras que en el reactor con núcleo de hierro, ya a partir de un cierto valor de tensión, la corriente varía en forma alineal. Insisto, esto es a mera introducción, lo veremos más detenidamente en próxima clase. Fíjese que la misma utilización, reactores limitadores con núcleo ferromagnético, en serie con el transformador, en la parte de baja tensión, como acoplamiento de barra, también para limitar las corrientes de cortocircuito de cargas que puedan ir a un transformador o al otro, en serie, en fin. Acá tienen, por ejemplo, el interior de un reactor con núcleo, este sería un reactor trifásico, con núcleo de hierro, núcleo ferromagnético. Fíjense que se trata de un reactor en configuración zigzag. Realmente, bueno, veremos también oportunamente esto de zigzag, pero en definitiva por cada columna, acá esta es una columna, esta es otra, cada columna representa una fase y en cada columna va a haber dos arrollamientos separados, de tal manera que un arrollamiento de esta fase se conecta con un arrollamiento de otra fase, configurando lo que se denomina una configuración zigzag. Esto es muy interesante, lo analizaremos oportunamente también, porque me permite a mí, estos reactores se utilizan justamente para el caso de cortocircuitos monofásicos o bifásicos a tierra, me permite proveer de las componentes homopolares necesarias justamente para ese tipo de cortocircuito. Bueno, esto también puede ser reemplazado eh, por una conformación triángulo estrella, con un centro de estrella unido a tierra. Obviamente en el zigzag tiene una configuración, las tres bobinas que se unen en estrella
ese centro de estrella también va conectado a Tierra justamente para, a partir de ahí, este, puedan circular las componentes monopolares del cortocircuito monofásico o bifásico a Tierra. Todo esto es lo que le estoy diciendo ahora, es meramente indicativo. Verán bien en electro, creo que en electro 2 puede ser que vean cortocircuito, este tipo de cortocircuito, y fundamentalmente en sistemas de potencia lo van a ver bastante más, en forma más profunda. Bueno, acá tenemos un reactor, el reactor trifásico visto de afuera. Esta es la cuba, que es lo que contiene al reactor propiamente dicho. Dentro de la cuba está el reactor sumergido en un baño de aceite, ¿eh? Y ese aceite llega por lo menos, hablando rápidamente, hasta la mitad del tanque de expansión, ¿eh? De tal manera de, no solamente para que no le entre, o sea, para que mantenga el aceite en rodeando al reactor, sino que además permite realizar las variaciones de volumen de aceite por temperatura y además impide a través de un proceso con un elemento que no lo veo acá, debe estar del otro lado, con un frasquito conteniendo sílica gel, permite que entre aire, pero no, o sea, para mantener la presión dentro del tanque de expansión a nivel de presión atmosférica, pero que no le entre aire húmedo, que no entre humedad, ¿eh? De tal manera que no ataque a los bobinados y mucho menos al aceite. El aceite, que es el elemento aislante y es el que le permite además disipar o por lo menos sacar parte del calor de los bobinados, digo bien, de los bobinados, ese aceite se ve atacado por la humedad, ¿eh? Ya veremos también, en parte, y lo van a ver también en tecnología, respecto del tema del aceite, ¿no? Cuando veamos calentamiento. Ese aceite va a circular por dentro de estas aletas, que son los disipadores, donde entra, entra por la parte superior el aceite caliente, a medida que se va enfriando, va bajando y vuelve al circuito por un canal inferior. De esa manera se produce la circulación interna sin necesidad de elementos exteriores, una circulación del aceite en forma natural. Obviamente para mayores potencias a lo mejor van a necesitar algún tipo de ventilador o alguna bombita de recirculación. Pero bueno, eso ya es un poquitito, también veremos algo cuando veamos calentamiento. Simplemente le estoy presentando acá los elementos que conforman el reactor con núcleo ferromagnético. Estos son acá de donde se conectan, son los bornes de conexión con los aisladores. Eh, Veo que, sí, acá fíjense, este cañito, este caño, seguro que acá atrás está una botella con el silicagel. Acá está este caño, me permite conectar eh, el tanque con la cuba, que es por donde va a circular el aceite. Esto es, por acá, este sería el grifo de drenaje. ¿eh? Esto es probablemente para el agregado de aceite o para tomar algunas muestras. Este sería el medidor de temperatura y esto probablemente estaría midiendo el nivel del aceite. Bien. Bueno, y los accesorios, como le dije, el tanque de expansión con el secador de aire a base de silica gel. Hay una válvula de sobrepresión. A ver, no sé si no sería esta la válvula verdaderamente. No sé, a ver si lo puedo agrandar.
Probablemente esto sea la válvula, acá esté la válvula de sobrepresión eh, un, con un elemento de cierre. El relevador Buchholz es un instrumento que se coloca, debe estar detrás de acá del termómetro, se coloca entre el tanque de expansión y la cuba, está sumergido completamente en aceite. Un segundito que me parece que alguien quiso entrar. Hola Ariel, ¿cómo te va, Liusco? Bien. Eh, Como le decía, el relé Buchholz es un relé que se coloca interpone en el circuito de circulación del aceite. Cuando el aceite empieza a descomponerse o cuando aparecen ciertas fallas ya sea en el bobinado del reactor, inclusive mismo en transformadores, bueno, van apareciendo pequeñas burbujas, ¿eh? No digo un cortocircuito también va a estar detectado por el relé Buchholz, pero las burbujas se van a ir concentrando en el relé Buchholz y esas burbujas van a hacer actuar un flotador que van a mandar alarma. Cuando aparecen burbujas es porque algo está pasando. Según el tipo de burbujas, si son pequeñas, bueno, va previendo una posible falla en el reactor. Entonces manda ese relebujo, manda a una alarma. Ahora, si hay un cortocircuito, las burbujas ya son más intempestivas y eso lo detecta también el relebujo y manda directamente al corte. Hay unos contactos en el relé Buchholz que pueden dar señal de alarma o señal para cortar la alimentación. Termómetro de cuadrante, ¿eh? Que también tiene una posición de alarma y unos contactos de alarma y unos contactos de desenganche. Si está trabajando el transformador, por ejemplo, el reactor se está acercando a los 90 grados, por ejemplo, y bueno, va a mandar una serie de alarma diciendo, mire, algo está pasando, que la temperatura está creciendo. Ahora, si supera los 90 grados, según el tipo de aislación que tenga, bueno, manda directamente al desenganche. Esto es válido tanto de reactores como para transformadores. Transformador de corriente en los terminales de fase y de neutro, no sé si acá habrá, creo que no. No, acá no tiene. eh, que me permite a mí censar la corriente que está circulando, ¿eh? Fundamentalmente en el neutro si está conectado a tierra, transformador de corriente de protección de cuba, significa, o sea, la cuba tiene que estar puesta a tierra. A ver si la tenemos acá, la puesta a tierra. Eh, en esos casos, estas cubas se coloca aislada de tierra y en las conexiones a tierra de la cuba no se conecta directamente sino a través de un toroide. O sea, el cable pasa por dentro de un toroide para ver y para censar si hay alguna corriente que se deriva a tierra, alguna corriente diferencial. Entonces, esos transformadores permiten detectar esa corriente diferencial y, bueno, dar la información a quien está manejando el sistema. Nivel de aceite también con contactos del arme desenganche. Válvula de tratamiento de aceite, vaciado y toma de muestras, como le dije anteriormente. Cancamodizaje. Cancamodizaje, a ver si lo vemos por acá. Es el que me permite a mí el traslado. Probablemente sea uno de estos elementos que esté por acá. Pero no es ni más ni menos que un gancho, dos ganchos en general, como para poder levantarlos. Y qué otra cosa más. Eh,
Los terminales para la puesta a tierra. Terminal de puesta a tierra, en general están acá abajo. ¿Eh? A ver si lo vemos. Tiene que estar por acá, los terminales de puesta a tierra. ¿Eh? Directamente están soldados a la masa, son unos tornillos soldados a la cuba, donde se conectan el cable que va a ir a parar a tierra. No sé si alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora de acá del reactor, de la conformación, de la utilización. Ustedes preguntarán. Escucho. Parece que ninguna. ¿Se podrá poner la diapositiva de los accesorios porque me faltó copiar dos renglones? ¿Está? Sí, ahí en las últimas. Está, gracias. Bueno, en las aplicaciones, ya un poquito lo estuvimos viendo, pero lo resumimos como generan neutro artificial. eh, ¿Qué significa? Por ejemplo, en una conformación, en una conformación triángulo, perdón, en una estrella con un neutro, o sea, me permite conectar el neutro, en vez de conectarlo en forma directa, se conecta a través de un reactor, me permite supresión de arcos. Esto se realiza conectando en paralelo el reactor con cualquier elemento en el cual quiero suprimir el arco, limitador de corriente de cortocircuito. Ya lo vimos conectando en serie con un transformador o con cualquier elemento en un circuito, van conectados en serie y ese reactor lo que va a hacer es introducir una reactancia en el circuito de tal manera que me limite esa corriente de cortocircuito. Obviamente va a producir una caída de tensión, pero realmente están bajo los valores necesarios de inductancia que hacen que sean bajos los valores de reactancia, pero limitan fuertemente a las corrientes de cortocircuito. Compensación de energía capacitiva. Esto vamos a ver cuando veamos el transformador, un transformador trabajando en vacío, perdón, un transformador trabajando en carga, por ejemplo, un transformador que alimente un barrio, por decir algo, o una ciudad. Durante el día va a estar sometido a la carga que es propia de la ciudad, pero a la noche la carga va a bajar y todas las líneas que están conectadas a ese transformador no es ni más ni menos que cables que van en paralelo. Generan lo que se denominaría un capacitor equivalente. Y ese capacitor equivalente hace que la tensión se levante. Ya lo vamos a analizar eso también. Para evitar justamente que se levante la tensión por encima del valor nominal o que no llegue a valores que comprometa la aislación del transformador, se conecta inductores en paralelo para compensar esa energía capacitiva de las líneas. O sea, las líneas largas son cables en paralelo y no es ni más ni menos que capacitores. El dielídrico que sería el aire. Entonces, cuando no hay carga, la carga que queda son esas mismas líneas que actúan como capacitores. Los inductores lo que hacen es compensarlo y evitar esas sobretensiones. Limitan también la corriente de inserción de los bancos capacitores, como vimos anteriormente, y bueno, también se utiliza como filtro de armónicos y filtros de ondas portadoras. Compensación también del factor de potencia, ¿sí?
que no es ni más ni menos de lo que vimos anteriormente. Acá cuando estamos compensando la energía capacitiva en la línea, se está compensando el factor de potencia. Es más, más usual compensar el factor de potencia con capacitores. Pero bueno, en la compensación del factor de potencias también se utilizan inductores, fundamentalmente para cargas, cuando se trata de cargas capacitivas. Eh, en aplicaciones en baja tensión, el, bueno, hoy en día ya esto está un poquito, con la tecnología LED, los balastos y los inyectores creo que quedaron un poco en desuso, ¿no? Pero bueno, me sirve, se utiliza también como supresores de arco, sistema de arranque de motores de inducción, esto también, Sergio o Pablo, creo que me pueden, que están también en la parte de instalaciones, creo que arranques a través de inductores creo que ya quedaron un poquito en la historia. Debe haber algunos todavía funcionando, pero hoy en día con la tecnología electrónica, más que nada en baja tensión, arrancadores de estado sólido es lo más común. ¿Eh? Corrección de factor de potencia se utiliza, y obviamente los limitadores de inyección en el caso de banco de capacitores, y como filtro de armónicos, y alisamiento de la corriente continua que les expliqué anteriormente. ¿Pregunta, gente? Todo bien, profe. ¿Vamos bien? Bien. Recuerden que esto es meramente presentativo. Así que, bueno, y acá, como le dije anteriormente, los reactores lo que hacen es introducir una cierta reactancia en el circuito que se conecta. Ni más ni menos. Eso es la función teórica que cumple el reactor. Esto ya lo vieron ustedes en Electro 1, no estoy diciendo nada, nada nuevo. Eh, Empezamos con el reactor, el estudio, porque es el más sencillo, porque a continuación, cuando terminemos con reactor, veremos el transformador, que es igual que el reactor, lo único que en vez de una sola bobina tendrán dos bobinas, en general, dos bobinas separadas galvánicamente, ¿eh? Que es lo que van a conformar el transformador, ya sea tanto de núcleo de aire como núcleo ferromagnético, ¿no? El reactor en aire, como le dije anteriormente, no posee núcleo ferromagnético. El destino es, como habíamos visto, filtros, trampas de onda en circuitos sintonizados, etc. Y lo importante del reactor de aire, que ya se lo comenté anteriormente, es la importancia, es la característica de linealidad entre la corriente y la tensión. O sea, se cumple a rajatabla la ley de Ohm. Justamente la ley de Ohm, cuando habrán estudiado, Carlitos le habrá enseñado la ley de Ohm en, en Electro 1, la ley de Ohm es válida para el caso de circuitos de corriente, para circuitos de corriente continua, y en corriente alterna para elementos lineales. Caso del reactor de aire, el reactor de aire tiene la característica I en función de U lineal. ¿Eh? O sea, el factor de linealidad evidentemente va a estar dado por la reactancia inductiva correspondiente, ¿no? Bueno, acá vamos a terminar el día del curso de hoy, porque ya entramos en lo que es la teoría que vamos a ver la clase que viene. Eh, la clase que viene, para aquellos que entraron tarde, la vamos a continuar este jueves con este mismo link, a partir de las 21 horas. En general, el día jueves ustedes están con el ingeniero Gómez en tecnología, y más o menos a las 21 horas nosotros
empezamos con las clases. A lo mejor se pone un poquito el tiempo en cuanto a tiempo, pero ese sería el horario, 21 horas. Y particularmente este jueves con este mismo link. Ya la semana que viene empezaremos los jueves con la parte práctica de ejercitación que la va a dar Sergio Arrobata. Así que en cuanto a la clase de hoy, eh, en cuanto a presentaciones, no tengo nada más que decir. Y bueno, escucharé ahora a aquellos que quieran hacerme consultas particulares o generales, no hay ningún inconveniente de lo que hemos dado o de cualquier otra cosa. Si quieren hablar de huellas perdidos, hablamos de huellas perdidos también. Ustedes dirán. Los escucho.